¿Qué pasa cuando tenemos la sensación de que el mundo nos aplasta y pensamos que no hay salida? Hola, me llamo Braulio Filoteo y estás escuchando Gritones. Cada semana te traigo conversaciones con genios desconocidos, resilientes y apasionados. El podcast donde nos sumergimos en historias de dolor y superación, conectando con los desafíos de la vida cotidiana. Quédate para descubrir cómo tu sufrimiento puede convertirse en tu mayor fortaleza. Abre tu mente y escucha a personas como tú y como yo. Bienvenidos. Este episodio es traído a ustedes gracias a mi newsletter personal, Gritones Hacks. Cada semana comparto 3 bullets sobre atajos, gadgets y consejos prácticos recomendados tanto por mí como por mis amigos e invitados. Te toma tan solo 10 segundos inscribirte en braulio.com. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Montserrat Nava, emprendedora y experta en juntar el mundo digital, la adquisición de clientes online y prácticamente cualquier industria a través de la tecnología. Y es interesante porque, a pesar de que literalmente vio la luz al final del túnel, a punto de morir, desde entonces piensa que su propósito debe ser algo más grande que ella misma. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. Aprende a soñar despierto. 2. El propósito de vida va cambiando. 3. Escucha tu intuición y da lo mejor de ti. 4. Vivimos muchas vidas en una sola. Y 5. Venimos a este mundo para darnos. Aquí la tienen. Mi queridísima Monse, partner, amiga, hermana, bienvenida a Gritones. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Braulio. Feliz de estar aquí contigo compartiendo. Súper. Déjame empezar pidiéndote que me platiques qué tan bien la pasaste tirando con arco en plena lluvia, porque al parecer tu compañero de tiro no te hizo mucho caso cuando avisaste con anticipación que se venía una tormenta. ¿Cómo sabes eso? Sí. A ver, fue como de las... Bueno, no, ya había yo tirado en arco, pero sí, estábamos en un club de arco. Y justo, para mí era como... no sé cómo decírtelo, pero para mí era de... Se veía clarísimamente que iba a llover, ¿no? Entonces yo decía, pues ya no tiramos, ¿no? O sea, ya se apagó el plan, ¿no? Justamente como dices a mi compañero de arco, le dije, oye, pues va a llover. Ah, órale, sí. Y nos empezamos a adentrar en el bosquecito, ¿no? Es como un bosquecito. Y yo decía, yo no entendía, ¿no? Yo sí, ok, hay que regresar, ¿no? No nos vamos a mojar, ¿no? Porque obviamente no traíamos ni rompevientos ni nada, ¿no? Entonces yo en mi cabeza siempre fue nos vamos a regresar. En la cabeza de él fue so what? Claro, gracias por el dato, pero seguías caminando. Es correcto, ¿no? Empieza a llover y yo, ya nos estamos mojando, corramos, ¿no? Y él así de, no. Yo, ¿cómo? ¿No? Entonces fue de las primeras cosas que, de hecho, de las aventuras con él específicamente, que dije, o sea, como que me cambió el mindset, ¿no? De decir, pues sí, y es parte de disfrutar el momento al final, ¿no? Pues sí, ya estamos aquí, estamos preparados, traemos los arcos, ya nos adentramos, ya caminamos, disfrutar el momento, que si nos vamos a mojar, pues sí, nos vamos a mojar, pero igual lo vas a disfrutar. Pasa algo muy curioso con la lluvia, hablando de este ejemplo en particular, como que la vida se suspende en algunos casos, ¿no? La gente no llega a trabajar o llega tarde o pues sí, a lo mejor se hace más tráfico, hay inundaciones, lo que sea. Pero como que yo siempre he pensado en eso, ¿no? Oye, ¿por qué llegaste hasta ahorita? Es que llovió, ¿no? Sí. O ¿por qué no fuiste a la fiesta? O lo que sea. Que es que estaba lloviendo. Y cuántas cosas hemos dejado de disfrutar en el momento en este caso la lluvia, pero por infinidad de cosas más. Literal, y así como lo dices, para mí la lluvia nunca había sido un detonador de nada. No, para mí siempre incluso es, pues sí, pero vas en el coche y vas manejando. Pues sí, a lo mejor hace más tráfico, lo cual no entiendo por qué se hace más tráfico, ¿no? Pero al final pero pues no te mojas. Pero en este caso específico era yo estando fuera del auto, vamos a llamarle así, o de un lugar que te cubría la lluvia, y para mí era lo natural decir, y regresemos. Y no,
La verdad es que pasamos como una hora y media más o menos que dura el recorrido de todos los puntos del arco, empapados. O sea, llegamos hechos una sopa. Para mí fue una experiencia pues bien padre, porque justo es, la vida no se detiene. Ya estás aquí, pues, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te mojes. Ampliamente recomendable darte una buena empapada un día de estos, Literal. a que te atrevas. Y es como regresar a ser niños también un poco, ¿no? Porque cuando eras niño no te importaba la lluvia, el charco, el sol. Ni siquiera pensábamos nosotros en esas cosas. 100%. Por ahí tengo un videíto, luego te lo mando, de mis hijos que fueron a caminar con mi esposa al parque, y regresando justo, entrando donde vivimos, se dejó venir la lluvia, pero una lluvia torrencial, y mis hijos rayados, brincando en los charcos, viendo hacia el cielo, ¿no? Empapados, ¿no? Y mi esposa grabó el momento. Me hiciste recordar eso. Pues sí, hay que atrevernos a literalmente bailar bajo la lluvia más seguido, ¿no? Literal. ¿Cómo recuerdas tu infancia, Monse? Fíjate que es chistoso porque es raro, casi no recuerdo muchas cosas de mi infancia. Siempre he creído que tengo ahí un trauma, no Seguro sé, pero que sí. Seguro que sí, ¿no? Porque, o sea, recuerdo momentos, Como todos. Exacto, ¿no? Pero, y muchas veces me han hecho esta pregunta y recuerdo cosas muy puntuales, pero de mucho tiempo no. ¿Qué recuerdo específicamente? Recuerdo que yo era una niña como muy, que me gustaba soñar mucho, soñaba mucho despierta. Te puedo decir incluso que, y todo el mundo dice que estoy loca cuando cuento esto, pero que yo volaba, ¿no? Que cuando era chiquita, yo volaba, ¿no? Yo jugaba mucho con mi hermano a la comidita, al mamá y la papá, al doctor, ¿no? Y mucho al que yo era la cajera, eso sí me acuerdo perfecto, porque era lo que más me gustaba, tener mi caja registradora y contar billetes, y mi hermano me compraba cosas, ¿no? Pobre de mi hermano, porque pues al ser el menor le tocaba jugar a lo que yo le dijera, ¿no? Entonces, siempre me seguía la onda, ¿no? Tengo como esos recuerdos muy específicos de cómo jugaba yo con mi hermano, pero también me acuerdo que montábamos como obras de teatro, y me acuerdo que cuando ensayábamos nosotros, yo volaba, según yo, ¿no? Que obviamente ahora que le pregunto de grande, se me queda viendo así con cara de, ya la perdí, ¿no? Recuerdo bien vívido para mí yo me acuerdo haber volado en una cosa específica. Teníamos un como cuarto de tele y que tenía un tapanquito que ahí era donde según nosotros era nuestro foro, ¿no? Y que yo volaba de un lado a otro, ¿no? O sea, yo lo recuerdo vívidamente. Obviamente, pues seguramente fue tanto mi imaginación, pero lo recuerdo como algo real, ¿no? Entonces, son de esas cosas bien puntuales. Y la otra es que mi mamá, la verdad es que siempre se preocupó mucho por darnos navidades lindas, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Que para mí todas las navidades eran mágicas, ¿no? O sea, siempre era esta cosquillita, así como niño que tienes de que llega Santa Claus o que llegan los Reyes Magos, pero mi mamá siempre nos hizo cosas bien lindas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en una época de Navidad donde los Reyes Magos cuando llegaron dejaron las huellas, ¿no? Ya sabes, del elefante, del camello, en la sala, ¿no? Y eran, obviamente después de grandes, mi mamá nos dijo que eran sellos grandotes que ella compró, ¿no? Y los puso, ¿no? O cosas, o huellitas en la ventana. O sea, como que esta parte de magia siempre mi mamá trató de dárnoslos en estas fechas específicas, ¿no? Y de eso me voy a acordar siempre. Y a mí ahora, aunque no tengo hijos, pues sobrinos o niños, me encanta como dar este regalo o algo en Navidad, porque para mí me recuerda a esa infancia, ¿no? Qué belleza, qué belleza. Y me consta que eres detallista, sé que provocas un ánimo poca madre en los demás, con detalles y con obsequios y regalos, que seguramente lo traes mucho de estas experiencias de niña. Ahora, como adultos nos damos cuenta que tenemos condicionamientos o programas que nos fueron inculcados desde pequeños, directa o indirectamente, desde que tú veías entre tus padres conflictos por dinero, por ejemplo, o que en esta casa no se habla de política o religión, o en esta mesa prohibido hablar de X, Y o Z. Y consciente o inconscientemente nos van programando, incluso se impregna en el cuerpo. En tu caso, tienes aspectos
luminosos como jugar, la magia, jugar, regalos, jugar y es parte de tu personalidad hoy, seguramente. Pero también seguramente tienes temas subconscientes que no han sido tan funcionales. Ahora, viéndolo en retrospectiva, ¿cómo crees que fuiste cableada hablando de luces y de sombras? Sí, yo creo que justo, ¿no? Al final siempre está esta dualidad, ¿no? Que hoy ya como adultos lo entendemos mejor. Al final el ser humano tiene esta dualidad, tiene una luz, pero también tiene una sombra. Y esa sombra te hace sacar más a la luz muchas cosas, ¿no? Y depende de lo que tú elijas. Siempre está la elección de irte para la luz o para la sombra. En este caso y con la gente con la que me relaciono, normalmente estamos cableados, como tú dices, para sacar más la luz, pese a nuestras sombras, ¿no? Y yo creo que cómo fui cableada, pues sí, al final fue una familia, ¿cómo te diré? Como, pues una familia con sus propias carencias, como todos, ¿no? Mi mamá, una mujer muy trabajadora desde siempre, que nos sacó adelante, luchadora, que siempre vio el cómo darnos lo mejor y darnos todo lo que ella le hubiera gustado y que a su vez no tuvo, ¿no? Y yo creo que mis papás, o sea, mi papá y mi mamá, digo, de chiquitos me acuerdo haberlos visto juntos, después ya no tanto, ¿no? Yo creo que mi papá a lo mejor no supo estar para nosotros. Y no que no haya querido. Mi papá, toda mi infancia para mí fue, y hasta casi mi adolescencia, fue como mi mejor amigo, ¿no? Fue esta figura en la que yo le platicaba todo, confiaba en él muchísimo y demás, confiando hasta la fecha, pero era un rol más como de amigo, tal vez, ¿no? Y mi mamá era la que tenía que salir a trabajar y la que vio por nosotros y la que nos dio lo mejor dentro de sus posibilidades. Y sí te puedo decir que fue muchísimo, pero siempre hacia tener, que tuviéramos una vida mejor de la que ellos tuvieron, ¿no? Entonces, al final, pues sí, por un lado, algunas carencias, por el otro, como este tema de magia y de no ver esas cosas, ¿no? Yo creo que era lo que trataba mi mamá de hacer con todos estos juegos y estas cosas que nos proporcionaba, pero pues al final es un mundo en el que tampoco es tan real, ¿no? Porque al final también estábamos en una burbuja, ¿no? Mi mamá trató de protegernos siempre mucho de de lo que pasaba allá afuera, de las problemáticas que ella tenía, ¿no? Y tratarnos de pintar una vida que cuando vino una crisis económica fuerte, pues no era tan como nosotros pensábamos, ¿no? Entonces, pues duro, ¿no? Es duro darte cuenta de eso cuando estás chavo todavía, ¿no? Que no tienes todavía la madurez necesaria. Ahora que escucho en tu voz esta creación de mundos paralelos o de esta magia alrededor de la situación, este gran enfoque positivo que tenía tu madre, ¿cómo crees que ha impactado en ti cuando se rompen esas burbujas? Porque a lo largo de la vida se rompen muy seguido y de repente a lo mejor traemos este subconsciente de tener este enfoque positivo y echado para adelante y ver las cosas de la mejor manera posible, pero no dejan de reventarse las burbujas. ¿Cómo has manejado eso? Sí, y yo te puedo decir que no tiene mucho, ¿no? A pesar de que tengo 45 años. Digo, nuestra vida en general como familia ha tenido episodios muy fuertes como familia. Y yo me di cuenta muy joven que la vida, pues color de rosa no era tan color de rosa, ¿no? Desde, te digo, la primera crisis como económica fuerte, pues fue pues estaba yo en la secundaria tal vez, ¿no? O sea, que tenía como 14, 13 años, en la que yo empecé a darme cuenta de que mi mamá, a pesar de que nos había dado las mejores escuelas, la mejor vida, una casa, etcétera, yo me empecé a dar cuenta que todo era a base de deudas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algún punto, mi mamá no pudo seguir pagando le voy a llamar esas deudas, y pues al final uno se da cuenta, ¿no? Ya no estaba yo tan chiquita, me empecé a dar cuenta. ¿Y cómo lo manejas? Pues yo creo que ahí justo, yo creo que inconscientemente empecé un poco a adoptar el rol de que se intercambian los papeles, ¿no? De decir cómo protejo a mi mamá, cómo protejo a la familia.
yo siempre tuve claro, yo siempre decía, a los 18 años yo me voy a ir, ¿no? O sea, desde muy chiquita siempre dije eso, de decir yo voy a ser independiente y me voy a ir porque yo quiero hacer las cosas diferentes. Hoy no entiendo así, pero a esa edad yo no sabía por qué quería hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que fue parte de este rompimiento de estructuras, de decir, como que mi mundo ideal no es tan así, ¿no? Mi papá también, hubo una época en la que se fue a Alaska específicamente, se fue como un año a trabajar en uno de estos barcos de pesca y demás, un trabajo durísimo, pero como hijo lo ves como un abandono, ¿no? No entiendes que pues en ese momento tu papá o tu mamá están buscando el cómo salir adelante tal vez de una crisis. Exacto. ¿No? A tu adolescencia tienes que convertirte en mujer muy rápido, ¿no? Y justo lo quiero conectar con lo que decías de jugar, ¿no? De reír, de la magia que pues lo enterramos o lo metemos al cajón y hay muchas ocasiones en que literalmente no volvemos a abrir el cajón y no volvemos a reír, ni a burlarnos de nosotros mismos, ni a cotorrear y es algo muy fuerte y muy cabrón en la vida de todos, ¿no? Que de repente asumimos roles que no nos corresponden. Y entonces a tu adolescencia te das cuenta de estas situaciones, a pesar de ello, sigues estudiando. ¿Qué cruza por tu mente en ese sentido de pues, tengo que ponerme a trabajar? ¿Qué pasa en esa etapa de tu vida, Monse? Sí, tal cual. Yo dije, pues tengo que ayudar, ¿no? Tengo que ayudar en casa. Y desde muy chiquita, yo te podía ir justo como a los 16 años, yo empecé a, literal, en esa época no era tan común tener cosas de Estados Unidos aquí en México. Entonces, mi mamá normalmente viajábamos por lo menos una vez al año y siempre nos daba como de vacaciones, ¿no? Y siempre nos daba algo de dinero para que nosotros compráramos lo que quisiéramos. Y yo me acuerdo que en esos últimos viajes, lo que yo hacía era, o sea, como que yo cuando me empecé a dar cuenta, yo lo que hacía era con mi dinero, que no sé, a lo mejor hoy se traducía en $50, una cosa así. Yo en lugar de comprar cosas para mí, lo que yo hacía era comprar dulces americanos o cosas, libretitas, plumitas, etcétera, que yo me llevaba a la escuela para vender, ¿no? Entonces como que desde muy chiquita, bueno, yo digo que muy chiquita, ¿no? Pero no estaba tan chiquita, pero empecé a entender también que yo necesitaba aportar algo en casa, ¿no? Y a lo mejor no era ni siquiera que yo le diera ese dinero a mi mamá, ¿no? Pero era por lo menos para yo tener, para no pedirle, ¿sabes? Que para el mucho, para cosas así. Entonces yo empecé así, después empecé vendiendo bolsas, después, ¿no? O sea, como que después puse una empresa de organización de eventos, ¿no? Por ejemplo, y yo ponía mesas de dulce y adornábamos fiestas, pero desde esa edad, ¿no? Como desde 15, 16, que para mí seguía siendo un juego, pero sí con esta, que hoy lo entiendo así, era como con esta idea de, pues yo tengo que trabajar y tengo que generar ingresos y tengo que ayudar en casa de alguna u otra forma, por lo menos para no ser un gasto, ¿no? Entonces creo que así fue mi salida y así fue la forma en la que yo empecé, pues literal, a trabajar, ¿no? A trabajar de chica, después a la universidad. En la universidad, como que hubo una época buena, después volvió a haber una época mala, en la que pues yo también tenía que meter menos materias, ¿no? En una carrera de 5 años, pues me tomó casi 7, ¿no? Poderla terminar, porque tenía que meter menos materias, tenía que ya yo pagarme ciertas cosas los últimos años, ¿no? Entonces, creo que esa fue la forma en la que a lo mejor yo supe salir o pensar que era la forma correcta de hacerlo, ¿no? ¿Qué quieres decir cuando mencionas que en ese momento preferías echar a perder computadoras que seres humanos? Sí, cuando me tocó elegir carrera, la verdad es que yo quería estudiar medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, de hecho, era de lo que jugaba yo con mi hermano de chica, ¿no? Como que me gusta muchísimo el poder sanar, ¿no? A lo mejor, de nuevo, es algo que traes como de adentro, no te puedo decir exactamente de dónde viene, porque nadie en mi familia es médico, nadie, ¿no? Pero yo entro a un hospital, fíjate, mi mamá tuvo muchos episodios de salud desde que yo era chica y a mí me tocó cuidarla, entonces yo creo que viene un poco de ahí, ¿no? Mi mamá tuvo varias operaciones, de pronto cuando cumplió 50 años, no, un poco antes de los 50 años se cayó, la operaron también. A mí siempre me tocó cuidarla, ¿no? Hacer esos cuidados
o de curarle heridas y demás, o de rehabilitación y lo que fuera, siempre me tocó cuidarla. Yo creo que desde ahí, para mí surge el tema de yo quiero ser doctora, ¿no? Yo quiero curar a la gente. Entonces yo siempre quise estudiar, pues doctora, ¿no? Para medicina. Pero también es cierto que yo en la escuela nunca fui muy buena, que digamos, yo no soy de esas personas que se sienta a devorarse los libros y te aprendes todo de memoria, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Leo mucho y estudio mucho, pero ¿cómo te diré? Pero no soy tan matada de aprenderme cosas de memoria. O sea, en temas de historia y eso me iba fatal, ¿no? En temas más de lógica me iba muy bien. Matemáticas, física, me iba espectacularmente bien, ¿no? Entonces yo siempre pensé que la medicina pues era de mucho estudio, ¿no? Y la verdad es que sí es, porque aparte te tienes que estar actualizando y todo esto, y yo lo veía como tengo que ser súper matada porque yo no puedo echar a perder un ser humano, no, imagínate, ¿no? O sea, yo era así como lo veía en ese momento. Entonces sí dije, creo que no voy a echar a perder un ser humano, y la parte de la computación siempre me gustó. Entonces, literal, así fue un día que dije, prefiero echar a perder una computadora que un ser humano. Y para mí se traducía a pues, meterte como a los fierros y arreglar cosas para producir algo, lo mismo que un ser humano. A lo mejor la analogía está medio rara, pero eso es para mí, ¿no? Entonces dije, como no soy tan matada y no confiaba tanto en mi memoria, dije, no me voy a meter con un ser humano, mejor me meto con Que una ahí computadora. puntos a tu favor, Monse, es que hoy, después de muchos años, yo he comprendido que es mucho más relevante y significativo que tengas modelos mentales que te permitan entender las cosas más que memorizarlas, porque cualquiera se puede memorizar mucha información, pero no lo sabes ejecutar o no la sabes aplicar. Y una gran muestra es tener la capacidad de explicar cualquier tema como si se lo estuvieras diciendo a un niño de 10 años, ¿no? Esa es la gran habilidad que tenía, por ejemplo, Albert Einstein, que decía, a ver, si tú no puedes explicarle lo que estás proponiendo, tu teoría, tu hipótesis a un niño, pues estás jodido, ¿no? Porque ahí está, creo que también parte de la magia, y creo que son varios puntos a tu favor. Pero también quiero preguntarte qué tanto influyó tu familia para que estudiaras lo que estudiaste. Mucho, o sea, mucho sin saberlo. Porque al final, pues cuando yo dije, bueno, ok, medicina no, porque de nuevo no voy a echar a perder un humano, dije, bueno, psicología, ¿no? Que es parte también de entender al humano, al ser humano y entenderlo desde otra perspectiva. Primero psiquiatría quise y dije, bueno, psiquiatría no, porque es estudiar primero medicina, pero psicología, entonces era lo segundo que me llamaba más la atención. Mi mamá me acuerdo perfecto, me dijo, ¿estás loca? Todos los psicólogos están locos, entonces no. Y yo, me dijo, eso no te voy a apoyar y no. Y pues la verdad es que en esa edad, de nuevo, o sea, a uno se le cierra el mundo y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo me estás diciendo que no? ¿No? Entonces lo dejé y fui a buscar otras carreras que ni siquiera yo había visto y dije, pues esta que es sistemas, ¿no? Así fue como elegí la parte de sistemas. No fue algo tampoco que yo me llamara tanto la atención, simplemente era de todo lo que había, de la oferta que había de carreras, dije, me llama la atención la computación, sí, y es lo que más me llamó la atención, eso y mercadotecnia, pero mercadotecnia dije, hay muchos mercadólogos, no, mejor esta. O sea, no hay nada más que eso en el cómo elegí la carrera, ¿no? Ya después me gustó, no la parte de programación, pero sí la parte, como tú dices, pues de cómo funciona un modelo, de cómo te puede ayudar incluso la tecnología, ¿no? Más adelantito vamos a platicar de esa pasión que tienes de la tecnología, del mundo digital, ¿no? Con un approach muy especial que pues, te ha hecho una mujer con una gran carrera corporativa y como emprendedora. Pero antes de llegar a esos momentos en donde empezaste muy activa a trabajar, saber si este evento que tuviste de un asalto fue justo en la carrera, terminando la carrera, ya estabas empezando a chambear, porque es que sé que fue un punto de quiebre, un turning point para ti en cómo lees la vida. Sí, y yo creo que a veces se te olvida, ¿no? Yo como veo la vida creo que como que vivimos muchas vidas en una sola, ¿no? Como que pasan justo momentos o pasan años en los que
vives ciertas cosas que para mí terminan y como que empiezas una nueva vida. O sea, no sé si soy clara en eso, pero sí creo que sí vivimos varias vidas en una misma, ¿no? Para mí, ese específicamente fue un momento, pues sí, muy duro y que olvidé muchos años. No que olvidara, pero no la sacaba a la luz y a nadie le contaba. Como que ahora dije, pues es parte de mí y es como tú dices, ¿no? Parte de cómo vivo la vida. Eso fue a la mitad de mi carrera, ¿no? Literal. Y yo ya estaba trabajando. Si bien era un trabajo de cuates, trabajábamos en una agencia de publicidad, según nosotros, ¿no? La verdad es que me acuerdo que por un lado era una etapa muy linda, porque eran pues mis primeros años de la carrera, en donde hice mis amigos que que hasta la fecha son mis amigos, ¿no? Estos amigos que sabes que son para toda la vida. Y por el otro es, pues sí, tenemos necesidad de trabajar, pues pongamos algo ¿no? Y ahí alguien nos contrató para hacer una agencia de publicidad primero. Bueno, primero era un grupo musical, literal, ¿no? Y yo era medio la manager de ellos, ¿no? Según. Y después se convirtió en una agencia de publicidad. Y la verdad es que hacíamos puro relajo, éramos puros cuates. Pero bueno, era este esquema de trabajar. Y fue a la mitad de mi carrera, ¿no? Cuando pasó esto. ¿Qué pasó? Literal, justo yo salía de la universidad y nos íbamos todos. La universidad, yo estudié en el TEC de Monterrey, en el sur, y por ahí vivíamos más o menos todos. Y de ahí nos íbamos a trabajar a esta agencia que también estaba en el sur. Y siempre, todos los días, mi mejor amiga de esa época me llevaba a mi casa. Era la única que tenía coche, ¿no? Ya sabes, siempre hay alguien que tiene coche antes que el otro. Y siempre me llevaba a mi casa, a pesar de que yo vivía totalmente al sur, en Club de Golf, México. Ella vivía en San Jerónimo, no es que le quedara tan cerca, pero siempre me llevaba. Y hubo una vez que ella no pudo porque tenía un compromiso, una cena o algo así, y a mí se me hizo muy fácil, que es parte de estas cosas donde uno madura también un poco, ¿no? Que no te das cuenta de la vida en realidad, ¿no? A mí se me hizo fácil, dije, bueno, mi papá siempre nos ha enseñado a andar en transporte público y demás, pero pues nos subíamos con él, ¿no? Pues a mí se me hizo fácil y dije, está bien fácil, porque aparte de donde yo vivía es casi muy pegado a Periférico, ¿no? Entonces, y donde trabajamos, San Jerónimo era muy pegado a Periférico. Entonces dije, pues aquí agarro un microbús y me lleva casi a la esquina de mi casa y de ahí me voy caminando. Se me hizo súper fácil, ¿no? Y ahí fue de las primeras veces que dije, hay que confiar en la intuición también, ¿no? Porque yo desde que me subí a microbús se llama, ¿no? Ya se me olvidó. Los microbuses, yo sentí algo, Braulio, en el estómago, así de decir, no me siento segura. Pero fue algo muy notorio, o sea, que yo hasta me senté hasta adelante y dije, hoy no, algo está mal aquí, ¿sabes? Lo sentí desde el minuto 1. Y en lugar de hacerle caso a esa intuición, porque a lo mejor debí de haberme bajado, no, el hubiera no existe, pero sí lo sentí, ¿no? Llegué de nuevo a Periférico, a la zona de cardiología, donde está cardiología y los hospitales, a la zona de hospitales de Talpan. Y literal ahí mi casa está a 5 minutos, estaba a 5 minutos caminando, ¿no? Y pues dije, primero me acuerdo que me quedé ahí parada, pues ya era de noche obviamente, me quedé parada como esperando un taxi, pero todos los taxis que pasaban se me hacían raros, feos. De nuevo, ¿no? Como que hoy lo entiendo como que era mi intuición diciéndome, estás como en peligro, ¿no? Pero pues lo entendía en ese momento. Entonces dije, no, ya mejor me voy caminando, y me fui caminando. Y de pronto no sé de dónde salió, porque es una calle, si bien no tan iluminada, pero pues es una calle donde hay un semáforo en la esquina, pasan coches, ¿no? O sea, ¿a qué hora estaba sucediendo eso? Debe haber sido como a las 9 de la noche, tal vez. Ok. O sea, no más allá de las 9 de la noche. O sea, tampoco era tan noche. Y de pronto un tipo salió y como que me abordó por atrás y me empezó a ahorcar, ¿no? Literal, traía un cuchillo. Yo lo único que me acuerdo era que olía muchísimo a gasolina porque tenía una fuerza brutal. O sea, yo sí me acuerdo haberme fijado en mi cabeza que me iba a acordar de la persona, ¿no? Según yo. Pues uno ve muchas películas y dices, para después hacer un lado y todo eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me estaba tratando de fijar cómo era la persona para después poderlo describir. ¿Te estaba estrangulando de frente o seguía por aquí? Ya me acuerdo, la verdad, muy poco de eso específico, pero sí, en algún punto lo tuve enfrente y yo dizque que me memoricé su rostro, su cara. Obviamente no me acuerdo, por supuesto. Pero sí me acuerdo que olía mucho a gasolina
y dos, tenía una fuerza brutal. O sea, porque aparte yo, pues, bueno, no soy tan alta, pero esta persona era mucho más chaparrita que yo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo que no me puedo zafar? ¿Cómo que no me puedo defender? Porque tiene demasiada fuerza, ¿no? Alguien después ya me dijo, algún doctor, que lo que yo olía a gasolina, me dijo, pues seguramente estaba drogado y por eso tenía tanta fuerza, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después eso me lo explicaron después. Pero bueno, me empezó a estrangular, pues ahí después me empezó a cuchillar, ¿no? Y así, fue horrible. O sea, sí recibiste lesiones de cuchillo de este güey. Sí. Wow. Y como alrededor de 20, 30. Wow. Yo tengo placa baja de un ojo, ¿no? Si te fijas bien en mi cara, luego se me llegan a ver poquitito las cicatrices. En el brazo igual, ¿no? Por eso no uso reloj. Y literal, hubo un momento en el que yo ya no estaba en este plano, ¿no? O sea, eso de que dicen que se ve la luz y que se siente una paz impresionante, sí se siente, sí se ve, yo lo viví. Y es como si entraras en un sueño profundo, pero un sueño muy bonito, ¿no? O sea, de esos, si alguna vez has tenido una experiencia como de soñar a que te despiertas y dices, ay, qué lindo soñé, yo creo que es eso multiplicado por 1000, ¿no? O sea, es como, sí fue un sueño como muy profundo, pero muy lindo, era una sensación de paz que obviamente en mi vida he vuelto a sentir y que hoy, con el paso de los años, es difícil para mí ya describirlo. Pero sí me acuerdo que fue una sensación que nunca había sentido y que nunca más he vuelto a sentir. Se ve una luz, ¿no? Una luz muy blanca y te digo que esta luz como que te da mucha paz. Y sí hay un momento en el que empiezas como a recorrer los afectos, ¿no? Los afectos que tienes. Y de nuevo, cuando llegué como a acordarme de mi mamá, una mujer pues muy aprensiva, muy dedicada a sus hijos, pero muy preocupona y muy, mi mamá, por ejemplo, no puede ver sangre o no podía ver sangre ni nada, ¿no? O sea, todo lo contrario a mí. Como que cuando yo llegué al punto de acordarme de mi mamá, ¡pum! Dije, no, mi mamá se muere, mi mamá no sabe dónde estoy, o sea, porque en esa época tampoco había celulares, ¿no? O sea, a nadie le avisé que no me iba a regresar con mi amiga, ¿no? O sea, ¿cómo me van a encontrar? Nadie sabe dónde estoy. Eso fue lo que pensé, y son milésimas de segundos. Y literal, llegué a mamá y dije, mi mamá se muere, ¿no? ¡Fum! Haz de cuenta como si te jalan, como si alguien me jalara de regreso, abrí los ojos y pues mi vista estaba en el pavimento. Y dije, uy, o sea, como que de ahí me entró era un sueño bonito, pero también era una pesadilla, pero uy, no era una pesadilla, es real. ¿Empezaste a sentir dolor? Nada, nunca sentí dolor. Sentí dolor mucho después, ya en el hospital y eso, pero en ese momento nunca sentí dolor, que yo creo que pues es lo que llaman la adrenalina, ¿no? Que tampoco yo no lo entendía, porque, o sea, sentía los golpes, sentía todo, pero no me dolía nada, ¿no? Entonces, literal, como que abro los ojos, me seguía haciendo la muerta, literal, ¿no? Porque el tipo seguía ahí, pues atacándome. Y hasta que en algún punto él vi que ya, incluso, ¿no? Me dijo, lástima que estabas, ¿no? Fueron sus palabras. Y se fue corriendo, ¿no? Se fue corriendo con mi bolsa, que era una bolsa, pues era una universitaria, traía literal como 5 CDs que me habían prestado y 200 pesos. Eso me acuerdo perfecto, era lo único que traía, ¿no? Entonces se fue corriendo y yo como que alcancé a ver de reojo, cuando yo lo perdí de vista, pues me paré, ¿no? Medio me puse un poco en mí y dije, pues a caminar, ¿no? Pues me fui caminando a mi casa, ¿no? Literal. Toqué a mi casa, raro, porque pues vivíamos en una privada, y entonces yo toco desde afuera de la privada, me contesta mi hermano, y mi hermano se le hace extrañísimo que yo tocara, dijo que no traes llaves, le dije, no, porfa, ábreme tú, ¿no? Entonces me abre, cuando mi hermano me abre la puerta ya de la casa, digo, me abre afuera, entro, me abre adentro ya en la casa, yo su cara, vi cómo se le desencajó, o sea, vi cómo se puso pálido, y dije, uy, estoy muy mal, ¿sabes? Entonces lo que hice fue, le dije, pues me asaltaron, le dije, aguándame tantito. Cuando yo le vi su cara, que no supo ni qué decirme, me acuerdo que entrando luego a la casa, había un baño de visitas, dije, espérame tantito, me metí al baño, me limpié la cara, o sea, en la cicatriz que yo tengo en el brazo se me veía el hueso, ¿no? Que yo me espanté y dije, ¿qué es esto? Entonces me puse una toalla, aquí me lavé la cara, o sea, como que me traté de limpiar un poco, salgo del baño y le dije, ahora sí, avísale a mi mamá, necesito ir al hospital.
Entonces, pues ya me acuerdo que baja mi mamá, obviamente se espantó, pues ya fuimos al hospital. En cuanto yo puse un pie en el hospital, ya no me acuerdo, porque pues obviamente como que me desmayé o no sé, me operaron como 2, 3 veces porque me había perforado un pulmón, me pusieron la placa en el ojo, ¿no? Pues todo lo que Wow, Monse. arreglé, Wow. ¿no? Wow. Y no, estuve como 15 días más o menos en el hospital. ¿A qué te refieres con que tu propósito debe ser algo más grande? Justo, ¿no? Porque, y de nuevo, ¿no? Como que eso fue pues hace muchísimos años, hace como 25 años, y desde entonces, como que uno siempre busca hacer algo, ¿no? Es como, al final la vida te va llevando por ciertas circunstancias, ¿no? Y siempre he creído que la vida me ha llevado por caminos muy lindos, ¿no? Y con caminos que tienen un propósito, ¿no? Pero para mí ese propósito, si bien es no sé, tener equipos, tener amigos, tener proyectos bonitos, proyectos que han sido exitosos y demás, que tengo gente a mi alrededor que de alguna u otra forma son muy buenas personas. Siempre he pensado también que gracias a por ejemplo, a este tipo de situaciones que no son como muy comunes, sí he creído que también mi propósito tiene que ser algo más grande, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A que tengo que ponerme más al servicio, ¿no? Pues de ayudar, de inspirar, de poder hacer algo con lo que tengo. Hablemos de eso. Sé que eres una máster en tecnología, en e-commerce, en poder colocar productos y servicios a través de medios digitales. ¿Cómo te diste cuenta que eras buena haciendo eso? ¿Y cuándo lo cruzaste con este objetivo de servir, de aportar, de contribuir a las masas, a la gente, a la humanidad, como lo quieras llamar? ¿Cuándo te diste cuenta de estas dos verticales? Yo creo que no me di cuenta tan pronto como, ¿no? Al final, ¿cómo me di cuenta? Bueno, yo estudié sistemas, fine. Nunca me gustó programar, eso sí, sufrí muchísimo. Salgo de la universidad, entro a mi primer trabajo con una empresa de capacitación en tecnologías de información, ventas, al final, ¿no? Y yo dije, para las ventas no soy buena, no me gusta, pero chistosamente es lo que he hecho toda mi vida. ¿No? Es algo muy raro. O sea, siempre he dicho las ventas no me gusta, pero es lo que he terminado haciendo en absolutamente todos los trabajos de mi vida. Incluso cuando te platicaba pues yo en la prepa y en la secundaria, pues compraba dulces y los revendía. Pues eso es ventas, ¿no? Al final, ¿no? Entonces siempre he estado en ese mundo, aunque siempre he dicho que no me gusta. Y en esta primera empresa es cuando llega Google, ¿no? Cuando abre Google sus puertas, que fue pues ya hace también un montón de tiempo. Obviamente no era Google como lo conocíamos, ni mucho menos, ni oficinas tenía, ni nadie te explicaba, ¿no? Entonces yo me acuerdo haber estado literal en la computadora investigando qué era una campaña de marketing, ¿no? O sea, yo solita así, pues de pícale aquí, a ver qué pasa, cómo funciona esto. Y ahí fui donde me di cuenta de, aquí hay un mundo interesante, ¿no? Aquí puedes, literal, pues lo que hoy es el marketing digital, ¿no? Puedes publicitar en internet tu producto o servicio, la gente puede entrar a un sitio y puede comprar un servicio o producto. Por los principios, ¿no? Entonces ahí me empieza a gustar mucho este mundo y dije, creo que ahí es donde, o sea, me llamó mucho la atención, ¿no? Dije, esto me gusta porque ya no es el ventas face to face, ¿no? De ir a estar tocando puertas y hablando con gente, no que no me guste, pero no para venderles, ¿no? Y dije, creo que aquí hay un algo interesante, ¿no? Que no lo exploté hasta mucho después ya en mi carrera profesional o en mi carrera financiera, ¿no? Ya cuando entré a bancos específicamente, ¿no? Y yo creo que hasta allá me pasaron tal vez unos 2 o 3 años todavía en el que me di cuenta, porque a ver, de ahí empezamos a hacer primeras campañas y demás, después me fui a una fundación de Oxfam, que es una fundación de tercer piso basada en Londres, y lo mismo, ahí me tocaba hacer procesos, recursos humanos, muchas otras cosas, y al final terminé poniendo un e-commerce, ¿no? Entonces como que reforzó este punto de, creo que aquí hay algo que a lo mejor no estoy sabiendo explotar del todo, ¿no? Pero en este mundo digital, este mundo del e-commerce, este mundo, pues, digitaloso, ¿no? Entonces ahí estaba la cosquillita. Después entro ya a Citibanamex, en donde ya entré a un área de marketing digital como tal, y a mí me tocaba llevar pues toda la administración de los sitios web al principio y terminé viendo todas las ventas digitales de tarjetas de crédito.
ahí fue yo creo cuando dije, y como que empecé a crecer mucho ahí, y dije, esto es lo mío, ¿no? Esto es el ventas transformado en digital, que sí me gusta hacer. Ahí fue donde yo creo que me di cuenta que había un camino para mí, y que era buena haciendo eso porque traía el background tecnológico. Ahora, ya estando ahí parada en Citi, con esta evolución y descubrimiento de lo que sí te gustaba hacer, ¿cómo encajaba el ser mujer en el mundo corporativo? Fíjate, esa es una pregunta interesante. Para mí nunca fue una limitante, ¿no? Y yo sé, y de hecho en un mundo bancario o banquero, pues el 90% o 95% son hombres, ¿no? Pero fíjate que yo no traía esas creencias. Eso yo creo que por mi mamá también, ¿no? Mi mamá yo siempre la vi una mujer trabajadora, emprendedora, con sus propios negocios, ¿no? Manteniendo a la familia. Entonces yo nunca y mamá nunca trajo a la mesa tampoco el por ser mujer, no me está yendo bien, ni mucho menos, ¿no? Que sé que existe, ojo, o sea, no digo que no exista esta desigualdad y no digo que no existan muchos sesgos todavía hacia la mujer, que después sí los vi, pero para mí nunca fue una creencia mía. Entonces, para mí eso no era una limitante, uno es bueno por lo que hace y lo que aporta a una organización, más allá del género. Entonces, literal, y yo creo que eso me ayudó mucho, porque eso me permitió a mí, pues, seguirme preparando, aprender y seguir aportando en todas las organizaciones en las que estuviera, sin importar el género. Si me voy en retrospectiva, sí es cierto que probablemente hubo momentos en los que había más trabajo, hubo momentos en los que yo estando en una reunión de puros hombres decía, oigan, pero está padrísimo pintarlo de verde. Te pongo un ejemplo, ¿no? Nadie te pelaba y después, 2 segundos después, alguien más decía, oigan, ¿y si lo pintamos de verde? ¡Oh, qué gran idea! Y yo, lo acabo de decir, ¿no? O sea, que eso me pasó muchas veces, claro, ¿no? Oye, me hiciste recordar de una gran asesora que tú conoces que me platicaba que pues de repente llegaba a juntas de consejo en diferentes empresas y que entraba ella y independientemente que ya sabían quién era, no dejaba de existir el tipo que sentado le decía, oye, mi amor, ¿me sirves un cafecito? ¿No? Del coffee que había ahí listo para la junta de consejo de administración. No, pues, ¿qué te parece si yo me siento y tú me lo sirves? O sea, detallitos así que son hasta culturales muy, muy absurdos, y más absurdos hoy en el año y en el siglo que vivimos. Sí pasa, pero la verdad es que yo nunca, no me limité por eso, ni me sentí mal, o sea, es de yo voy a darle lo que yo sé hacer. No fue factor para ti en tu carrera corporativa. Yo sé que haciendo fast forward de Banamex brincas a Amex, después brincas a Grupo Salinas, y finalmente en Coppel con puestos súper mega relevantes, o sea, top management. Eras del equipo de alta dirección de esas compañías en todo lo que son medios digitales, e-commerce, growth, etc. Pero algo que me interesa hacer doble clic contigo son 2 cosas. La primera es, gente cercana a ti me dice que tienes una gran habilidad para formar equipos desde cero. ¿Cómo se le hace? De nuevo, creo que haciéndole mucho caso a tu intuición, y esto va totalmente en contra de las reglas de cómo generar equipos de alta performance, ¿no? Y yo te puedo decir que gran parte de mi éxito fue eso, rodearme de gente buena, y buena no solo de talento técnico, por así decirlo, sino buena de gente trabajadora que les gusta salir adelante, que les gusta aprender. Desde Banamex, mis equipos eran obviamente mucho más pequeños, pero siempre fue el tema de no me importa que no sepas hacer esto, porque al final pues ya yo en áreas digitales que eran relativamente nuevas y que eran áreas que de alguna forma a mí me tocó formar, ¿no? Que no existían en realidad, no con el enfoque de ventas digitales y todo esto. Entonces yo tenía que salir a buscar talento. Y a mí nunca me importó que no supieran la técnica, porque eso no te lo enseñan, creo, todavía, o por lo menos en esa época no te lo enseñaron en ninguna escuela, eso te lo aprendes en el día a día. Entonces, para mí siempre fue más importante la actitud, las ganas de salir adelante, la gente que quería, ¿no? Si quería crecer en una empresa, esto que te transmiten de gente trabajadora, luchona, ¿no? Luchona en el buen sentido de decir, quiero salir adelante, quiero aprender, quiero hacer cosas interesantes.
todos mis equipos a lo largo de mi trayectoria profesional, siempre los elegí así. Gente que a mí me vibrara, gente que a mí sintiera yo esto de con esta persona puedo trabajar. No importa que no sepa, lo demás se aprende. La técnica se aprende. La actitud la Ahora, traes. ¿cómo te decantabas por tu equipo o cómo era tu criterio? Porque suena muy bien el tema de la vibración, que ahí tú y yo estamos perfectamente alineados y la intuición es algo que hay que escuchar mucho más a menudo, pero alguien puede ser excelente vendedor y te puede decir, no, yo tengo la mejor actitud del mundo, y yo soy echado para adelante y soy súper positivo y tengo grit, y ya sabes, ¿no? Pero en la realidad, en los hechos es otra cosa. ¿Cómo validabas tú justamente que tuvieran la actitud correcta, que después pudieran aprender muchas cosas? Pero ¿cómo te dabas cuenta tú para seleccionar a tu equipo? Era mucho así, ¿no? Era mucho y también les hace ciertas preguntas, ¿no? Cuando hay gente demasiado entusiasta, pues con 2, 3 preguntas que les hagas de qué es lo que te motiva, por qué, para qué estás aquí, para qué es un trabajo para ti, cuánto tiempo te ves, ¿no? Aunque sea una palabra muy sencilla, hay cosas que te dicen en sus respuestas, pero también pasa, obviamente, que dices, bueno, este trae toda la mejor actitud y a la mera hora, como tú bien dices, pues no es tanto. Eso también me pasó y creo que la clave también está en saberlo identificar muy rápido, ¿no? Creo que tengo le voy a llamar como don de decir, lo sé identificar muy rápido y sé sacar a la gente muy rápido, ¿no? Había veces en las que se podía, veces en las que no. Y es algo que hasta, de hecho, algunos de mis equipos siempre me dicen, es que a ti se te nota. O sea, cuando alguien no te cae, no que te caiga bien como persona, sino no te cae como que no entra en este mood de trabajo, se nota, ¿no? Y yo, pues sí, tan se nota que se terminan yendo o termino diciéndoles, no estás para este trabajo, para esta posición, ¿cómo te ayudo? ¿No? O sea, ¿cómo te ayudo a conseguir o a buscar o a hacer otra cosa? Son decisiones bien difíciles, pero también son decisiones que tienes que aprender a tomar rápido, ¿no? De que no tengas gente que te esté como, pues sí, o haciendo un mal ambiente, o haciendo la gente que trabaja mucho y ve al otro que no hace gran cosa, pues eso afecta al final a la misma sinergia del equipo, ¿no? Entonces, uno es tener a tu equipo muy cercano y entender que todos trabajamos para algo, que el trabajo no es un fin, ¿no? Y tratar de alinear los objetivos personales con los objetivos laborales. Eso es básico, pero también saber identificar a la gente que no entra en tu cultura de equipo, por así decirlo. No que sean malos, simplemente no entran en tu cultura de equipo. Ahora, el segundo tema que quería abordar contigo es, ¿cuándo fue este breakthrough, este descubrimiento de tu parte? Decir, a ver, voy muy bien en la escalera corporativa, cada vez mejor incluso, con buenas prestaciones, ¿no? Con buenos incentivos, pero yo soy hands-on, o sea, es este tema politicón, ¿no? De andar librando algunas batallas que ni siquiera son tuyas o andar convenciendo a ciertas áreas de la empresa o departamentos. Llegó un momento en tu carrera que dijiste, no más, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta? Sí, yo creo que no me quise dar cuenta, ¿no? Más bien en mi última posición laboral, ¿no? Que era como la posición soñada. Justo, como que lo sabes en la teoría que conforme vas escalando en la jerarquía corporativa, tienes que ir siendo menos hands-on y más política, ¿no? Y tienes que empezar a ver otro tipo de cosas y otro tipo de estrategias y demás. Pero yo creo que para mí siempre fue esto, como bien tú dices, ¿no? Fue de construir, de crear, de desarrollar, de implementar, de innovar, siempre. Y para mí eso siempre ha sido pues lo que me llama y lo que me motiva. Al yo cambiarme a esta última posición, mucha gente me lo dijo, ¿pero estás segura? No, y yo, pues claro, es lo que sigue, es lo que siempre, para lo que trabajé tantos años, ¿no? Por supuesto, eso ni lo pensé, pero no me di cuenta hasta estando ahí, ¿no? Al final yo quería construir, quería empujar, quería hacer muchas cosas y pues encontraba trabas por todos lados, ¿no? Y hablando con mi jefe en ese momento, que era el director general del banco, le dije, es que, ¿por qué me trajiste si no me estás dejando hacer nada, ¿no? Hubo conversaciones en las que me dijeron, pero ¿cuál es la prisa, Monse? O sea, te puedes pasar aquí 10 años, ¿no? Yo así, 10 años en lo digital, ¿de qué me hablas? ¿No? O sea, esto cambia cada 6 meses.
ahí fue como que me empecé a dar cuenta y dije, es que no estoy siendo feliz, ¿no? Porque no estoy pudiendo hacer lo que vine a hacer, que es construir equipos, construir tecnología, construir modelos. Pero como que no me quise dar cuenta, ¿no? Hasta que literal el universo, cuando no te das cuenta de las cosas, te empuja a decir, esto no es tu lugar. Sí, te pega en la cara, directo. En la cara durísimo, ¿no? Y fueron como muchos encontronazos, una cultura que para mí fue como de las peores culturas laborales en las que he trabajado, pero ahora lo entiendo así, ahora lo entiendo en Dios diciéndome, no es tu lugar, esto ya probaste, sí, ¿no? Tú decías que esto querías, fine, pues no es lo que querías, ¿no? Y eso lo conecto con la otra pregunta que no te contesté, de decir, ¿cuándo te das cuenta de este como, pues, propósito, de que tenías que hacer algo más grande, ¿no? Al final, a mi mamá le detectan cáncer en el 2018, hace 6 años. Sí, dije, no me salieron bien las cuentas, pero sí. Y ahí es donde, y justo en pandemia, ¿no? Bueno, fue un poco antes de la pandemia, pero al final, pues cuando peor se puso la cosa fue en pandemia. Y fue cuando también, ¿no? Yo todavía no llegaba a esta posición, tenía otra posición en otra empresa, pero justo, ¿no? La pandemia, estar en una posición que empieza a ser más política. Y cómo conjugas, yo decía, bueno, ¿cómo pongo al servicio todo esto digital que he construido, que he aprendido y que está padrísimo? Pero cómo lo junto con todo este otro mundo de ayudar, ¿no? De cómo en esa época era, ¿cómo ayudo a mi mamá? ¿Cómo ayudo a que esté mejor? ¿Cómo le consigo la mejor terapia, medicina alternativa? ¿No? Entonces, en ese proceso, con el tiempo, me di cuenta que tenía que unir dos mundos, ¿no? O sea, este mundo de cómo ayudas y cómo ves más a la persona. Digo, sí, a través de una enfermedad que es muy fea, pero bueno, al final era eso. Y cómo lo unes a un mundo digital de donde yo pues había hecho toda mi carrera y había hecho todas cosas, ¿no? Entonces, para mí ahí se unió. Y regresando al punto, es en esta última posición, pues ahora sí que todo lo que podía salir mal, salió mal, ¿no? Entonces dije, no es mi camino, no es mi lugar, tengo que salir a hacer algo mío, ¿no? Algo justo en donde ponga al servicio, de nuevo, todo esto que yo aprendí y esta tecnología y esto que solo tienen los grandes corporativos, pero para más personas, incluso para marcas personales, para personas específicas, ¿no? O encontrar un propósito o un proyecto que pueda ayudar a mucho más gente, ¿no? Y ahí es literal donde te conozco a ti, donde no conozco pues, este mundo distinto en el que pues creo que sí podemos aportar algo más que una mera transacción. Por supuesto. ¿Cuál crees que fue el principal disparador para tomar la decisión de emprender y crear Balloon Consulting, que de ahí se desprenden muchos modelos que estás creando, que estás participando? ¿Cuál fue el principal disparador, Monse? Yo creo que no fue, de nuevo, yo creo que no fue consciente, ¿eh? O sea, yo creo que fue muy inconsciente. Siempre tuve esta vena emprendedora y siempre quise hacer algo mío, ¿no? Porque sé también que eso te da libertad para hacer muchas cosas, ¿no? Y siempre me he imaginado como un gran emporio, haciendo cosas bien padres en el mundo profesional o laboral. Sí, como esta idea soñadora de lo que quieres ser. Pero yo creo que el punto medular fue darme cuenta que en un mundo corporativo, en el tipo de posición donde yo ya estaba, es un mundo un poco burocrático, lento. Pero más allá de eso tienes que entrarle al juego de jugar un rol que a lo mejor ya nadie te está pidiendo resultados, casi, ¿no? O sea, entra al juego político y tienes que aprender a jugar este rol político, literal, ¿no? Ya es una posición en donde, o sea, sí te piden resultados, pero al final es mientras te lleves bien, mientras, ¿no? Ya sabes, o sea, como que apoyen los proyectos que todo el mundo apoya, ¿no? O sea, como que no entres en conflicto, o sea, es ese tema y para mí, cuando yo me di cuenta de que ese tendría que ser el rol y que sí, bien podía pasar 30 años en ese rol, pero sin hacer nada más y sin aprender nada más y sin desarrollar lo que yo he desarrollado, yo dije, esto no es lo que yo quiero. Pero tuvo que haber un día, una mañana, una tarde, una noche decir hasta aquí. O sea, tuvo que suceder. ¿Recuerdas ese momento? Pues literal fue cuando ya no empatamos. O sea, cuando a mí literal me dijeron, a ver, Montserrat, esto no es lo que estamos buscando, ¿no? Wow, yo creo que sí fue ese punto. Fue un poco, te digo, inconsciente, porque al final no es algo que yo haya buscado conscientemente, ¿no? Al final las cosas no se dieron como yo quería en esa organización.
salgo y digo, ¿y ahora qué? Exacto, ¿No? hacia allá voy. ¿Qué pasó con Balloon? ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Ya lo traías en la mente? Pues eres muy hands-on. ¿Cuánto tiempo te llevó decir por aquí y esto es lo que voy a hacer? Ya lo traía en la mente, sí, porque incluso, digo, muchas veces me ofrecieron, ¿no? Ya sabes, consultoría y ayúdame y bla, 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 estando yo en los corporativos, entonces ya lo traía yo en la mente, pero fue hasta literal salí, pasé como 2 meses te voy a decir, como deprimida, de decir, ¿y ahora qué? O sea, no, porque de haber estado acá con un sueldazo, con prestaciones y demás, de pronto era pues ya no tienes nada, ¿no? Y dije, bueno, ¿ahora qué? A pesar de que y en esos 2 meses, todo el resto de los bancos del estado, que son los rojos básicamente, me buscaron. Y creo que ahí te voy a contestar tu pregunta. Cuando yo me di cuenta que me buscaban para posiciones también importantes y lo que tú quisieras, pero cuando yo decía el sueldo, me decían, no, estás muy alta, ¿no? Y yo decía, qué raro, cuando yo sé que esas mismas posiciones pues están en rango, ¿no? Porque pues conoces gente, ¿no? Ahí entra también el tema de ¿es por género o no? Está raro, ¿no? O sea, porque incluso 2 o 3 bancos me dijeron, es la primera posición que ocuparía una mujer, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, pero no les alcanza, ¿no? Entonces sí me dijeron, pero es que estás muy alta. Entonces hubo incluso personas que me dijeron, pues bájate. Y yo ahí fue cuando dije, dije, no, ¿por qué? Si es lo que he construido durante los últimos años, ¿por qué voy a ganar menos? La única forma de yo ganar menos es que yo esté construyendo algo para mí. Y creo que fue ahí, ¿no? Fue ahí donde dije, creo que es momento de echar a volar esto que traías como una idea nada más o como un sueño. Dije, y también, si no lo hago ahorita, pues ya no lo hice, ¿no? Porque es bien difícil. Si me vuelvo a contratar, ¿no? Pues es bien difícil que yo pueda, y ya traía este tema de cómo unimos el mundo holístico, por así decirlo, con el mundo digital y demás. Creo que fue ahí donde dije, pues creo que es el momento, las circunstancias se están dando y por algo estoy viviendo lo que estoy viviendo hoy. Hay que hacerlo y hay que ver cómo sale, ¿no? Y pues eso tiene un año. Claro, ahorita escuchándote mencionabas algo que me parece súper interesante, ¿no? De cómo si yo me voy a bajar o valgo menos, entre comillas, para una empresa X, pues ese sacrificio mejor lo hago para mí mismo, ¿no? O sea, para mis propios sueños, para mis propios proyectos, pues si al final allá afuera quieren reducirme lo que, entre comillas, valgo, ¿no? Y cuando tú sabes lo que vales, pues decir, bueno, mejor entonces lo invierto en mi bebé, ¿no? En mi proyecto, en mi emprendimiento, porque sé lo que valgo y sé hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y está poca madre desde un aspecto sumamente positivo y con esta vena de emprendedor que tienes. Ahora quiero desempacar en tu visión sobre cómo la democratización de la tecnología, ahora uniendo estos dos mundos, especialmente en el sector salud y en el bienestar, está transformando la manera en que las personas pueden acceder a servicios esenciales y que está muy relacionado incluso a tu mamá. Siento que ahí hay un propósito potente también con tu mamá y con esto que estás haciendo. Sí, al final es justo, ¿no? Y dentro del mercado financiero, yo sí me di cuenta que toda esta parte tecnológica, ¿no? Y de comercialización y de plataformas y de modelos para comercializar un producto o un servicio, podía llegar a muchísima gente, ¿no? Es como, es desbloquear una forma en la que puedes escalar el cómo llegas a muchísima gente a través de la tecnología. Eso yo lo tenía súper claro. Cuando decido decir, pues hay que echarle leña al fuego y hay que hacer muchísimo de este emprendimiento y hay que hacer que vuele, justamente ahí digo, bueno, si siempre lo que he hecho los últimos 15 a 20 años de mi carrera ha sido potencializar productos financieros en este caso, ¿por qué no hacer lo mismo con un producto o un servicio que ayude a la gente? Que ayude a la gente a estar mejor, que ayude, ¿no? Incluso a tener acceso a otro tipo de alternativas en cuestión de terapias, de sanación, incluso médicos, ¿no? Que pues solo quien tiene acceso y tiene cierta instrucción de qué buscar, en dónde buscar, hablando de medicina, pues puedes tener acceso, pero ¿cuánta gente habemos que pues no tienes ni idea incluso de que algunas cosas existen, ¿no? Porque literal fue hasta la pandemia
en la que todas estas terapias o incluso doctores salieron a poner sus redes sociales y a hablar de los temas de la salud y de la importancia. O sea, ahí fue cuando conecté y dije, pues claro, hay una parte aquí viral, ¿no? O una parte de hacer potencializar un mensaje que hable de la salud o del bienestar para las personas. Y es, yo tengo todo el músculo digital tecnológico que lo he hecho para millones de usuarios a nivel global. No es ahí, o sea, para mí es, ahí está, ¿no? Ahí es como, hay que hacer algo para que este tipo de, ya sea de educación, de alternativas, ¿no? Para la salud y el bienestar, porque otra cosa importante es, si tú no estás bien, ¿no? Físicamente, en la salud o en el wellness, si no estás bien como persona, pues tampoco puedes desarrollarte bien, primero con tus familiares, con tus cercanos, pero tampoco en el trabajo, que es lo que te da de comer, ¿no? Claro, 100%. ¿Y qué tanta carga energética de lo que hoy haces, de lo que tienes en el horno, ¿no? Que eres libre si quieres platicar de lo que hoy estás cocinando, estás horneando ahí un par de emprendimientos, de lo que dices, de ayudar, de servir a través de la salud, del bienestar? Pero regresando a algunos condimentos clave, tu mamá, ahora que ya no está entre nosotros, que recientemente partió, ¿cuánta sazón de esto que estás horneando tiene tu mamá, o algunos trucos ahí que te haya dado para cocinar cosas sabrosas? Yo creo que todas, no, absolutamente todas. Y a lo mejor no de la forma que a mí me hubiera gustado, porque al final mi camino de descubrir como otras alternativas, otras terapias, otra forma de incluso abordar la enfermedad y lo que fuera, surgió de una búsqueda incansable de mi parte de decir cómo la curo, ¿no? Primero, al principio fue mucho, pues, miedo, ¿no? Lo primero que te entra es miedo, y es decir, si mamá lo tiene, a mí me va a pasar, ¿y qué va a pasar, no? Y después fue ¿y cómo la ayudo, no? ¿Y cómo hago que sane? ¿Y cómo hago que esté mejor? ¿Y cómo hago para que no sufra? Entonces, esta incansable búsqueda de alternativas fue 100% por mi mamá. Lamentablemente a mi mamá nunca le llamó la atención, ¿no? O sea, también creo que era parte de su propósito, de su camino, porque yo me di cuenta bueno, no tan pronto, es como a los 2 años, ¿no? De que mi mamá pues no quería hacer nada de esto, a pesar de que yo la llevaba todo, ¿no? Siempre salía de ahí, o no regresando, diciéndome, pues no me funcionó, no me gustó, lo que fuera, y yo seguía, ¿no? Hasta que me di cuenta, y alguien me lo dijo, no hay peor enfermo que el que no quiere sanar. Y es algo súper fuerte, ¿no? Pero ahí yo solté y dije, es cierto, ¿no? Entonces dije, mamá, aquí están todas las oportunidades, todas las posibilidades, pero tienes que buscarlas tú. Ya no te las puedo yo buscar por ti, ¿no? Fue algo bien fuerte también soltar esa parte. Y al final, pues bueno, después de 6 años de enfermedad y los últimos meses y años fue algo duro, ¿no? Porque mamá ya no la estaba pasando bien, ya tenía mucho dolor y demás. Pues fue decir, también ella eligió ese camino. Hay otros te pudieron haber llevado por un camino a lo mejor era el mismo resultado, pero a lo mejor un poquito mejor transitado, ¿no? O con un propósito, tal vez, no lo sé. Pero al final para mí esto es 100% de decir, hay gente que sí está buscando, pero no sabe dónde encontrar, ¿no? Entonces para mí ese es el propósito, es ponerlo a disposición de la gente que lo esté buscando, de la gente que no lo conoce, de la gente que hoy no tiene acceso a eso, porque también es un tema de tienes que pagar ciertas terapias, ¿no? Y no todos tienen acceso a eso tampoco, ¿no? Entonces, de ahí surge, o sea, 100% viene de esto que le pasó a mi mamá y 100% es de decir, yo cómo ayudo a que, pues, la gente la pueda pasar a lo mejor un poco menos peor, ¿no? Claro, ¿cómo se llaman los emprendimientos que estás construyendo ahora? Uno es Access Salud, ¿no? Que es lo que tenemos juntos. Al final pues es de nuevo, ¿no? Es como tienes acceso a la salud de una manera digna, ¿no? Porque aunque tengas, más bien, si no tienes un seguro de gastos médicos mayores, es bien difícil, ¿no? Porque tienes tal vez el IMSS, pues sabemos que el IMSS en nuestro país pues no tiene la mejor atención y los mejores servicios, no para todos, ¿no? Hay a quienes les va bien, pero no es para todos porque no hay capacidad instalada suficiente. Entonces, y hay gente que no tiene ni siquiera IMSS.
¿no? Entonces es cómo brindamos un apoyo de acceso a una salud digna, de calidad, y le estamos metiendo el componente de tecnología, ¿no? Que tiene que ver con inteligencia artificial y con el tema de teleconsultas. No, ese es el primer emprendimiento que al final va 100% casado con la salud y la salud alópata. Y el segundo emprendimiento es cómo damos acceso a este otro tipo de terapias holísticas, ¿no? El cómo entendemos la raíz de las enfermedades, que siempre normalmente tiene que ver con un tema emocional, ¿no? Y es cómo te doy educación e información al respecto para que puedas entender de dónde vienen, ¿no? Estos síntomas o lo que llamamos enfermedades al final. Y hay una serie de terapias que te ayudan también a entenderlo o por lo menos estar más claro de cómo enfrentas la enfermedad a nivel mental, a nivel espiritual, ¿no? Entonces, esa también es, de nuevo, a través de la tecnología, cómo lo ponemos al alcance. A manera de síntesis, porque sé que estás mega preparada, Montse, ¿no? Mega preparada de estudios en Harvard, MIT. Estás logrando aplicar la tecnología para mejorar la vida de las personas y cómo ese enfoque de adquisición de clientes online mediante la tecnología está permitiendo un cambio disruptivo en sectores críticos. Y ahí has encontrado un propósito que justo me gustaría subrayar, ¿no? La relevancia que le das a alinear el propósito con lo que sabes hacer. Sí. Y que te cuesta, y de nuevo, creo que el propósito es bien importante tener el propósito claro, y creo que también es bien importante revisar por dónde te ha llevado tu vida, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos, muchas veces o piensas que el propósito tiene que ser súper claro y tienes que tenerlo así rapidísimo, ¿no? Y la verdad es que el propósito va cambiando también a lo largo del tiempo y a lo largo de cómo te va llevando la vida. Yo antes peleaba mucho porque cuando me decían, bueno, ¿y cuál es? No, ya hay un famoso ejercicio del Ikigai, ¿no? Que dices, ¿para qué eres buena? ¿Por qué te contratarían o por qué te pagarían? ¿No? Es como un ejercicio. ¿Qué es el Ikigai? El Ikigai es una técnica japonesa que utilizan justamente para ver cuál es tu propósito, ¿no? Para que puedas entender cuál es tu propósito. Y literal son 4 preguntas del qué, el cómo, para qué eres bueno y cómo contribuye eso al mundo, ¿no? Es literal un dibujito que llenas y que te dice, al final no es que te diga, pues tú llenas quién eres, ¿no? Un poco, para qué eres bueno, por qué te pagarían y qué necesita el mundo. Y la intersección entre esos puntos, y por ahí me falta alguna, pero la intersección entre esos puntos te da tu propósito. Y te puedo decir que durante años intenté hacer ese ejercicio y nunca me salía. O sea, yo decía, bueno, sí, y luego, o sea, como que no se conecta para mí ninguna de estos puntos. Lo que quiero transmitir es, llega un punto en la vida en la que las 4 cosas convergen y es cuando entiendes, por aquí va. Y para mí fue eso, ¿no? Es, ¿para qué eres buena? Pues para generar modelos digitales exitosos, ¿no? ¿Qué necesita el mundo? Pues mayor conocimiento de a lo mejor, ¿no? Temas que no están tan al alcance. Y pues ahí es donde se junta pues cómo hacemos que la salud, por así decirlo, o el wellness, lo juntamos con tecnología y llegamos, o por lo menos inspiramos a más gente, ¿no? Y ese es el propósito. No lo tienes que tener claro desde el inicio, tienes que estar abierto en que en algún momento va a llegar a ti ese propósito y es como seguir el caminito. Me gusta pensar así. A mí también me llegó a pasar que de repente dices, pero ¿para qué soy bueno? ¿O para qué estoy aquí? ¿O para qué existo? ¿No? Y luego te rompes la cabeza, ya quieres saber hoy, ¿no? Pues, a ver, que alguien me diga. Y es algo dinámico que va cambiando y me encanta también pensarlo así. Sé que eres una persona, y lo confirman la gente que te rodea cercana a ti, que eres una mujer que da y da y da y da. Pero también el precio puede ser elevado para ti cuando confías demasiado en las personas y te la pasas dando. Háblame de eso. Sí, pues sí, no, porque al final, pues para eso venimos a este mundo, para darnos, creo, ¿no? Y creo que tiene que ver con el, pues justo, ¿no? El parte de tu propósito, pues es cómo me pongo al servicio de algo más grande que yo, ¿no? Para mí en eso se puede traducir. Y es mi forma de ser y es la forma en la que yo soy feliz también.
que si en el camino pues hay gente que no lo valora o justo, ¿no? Te puedes encontrar con, le voy a llamar con abuso de confianza o lo que sea, duele, pero al final no importa, tú diste siempre lo mejor de ti. Y creo que con eso me quedo, ¿no? O sea, cuando tú estás alineado al dar siempre lo mejor de ti, a hacerlo con amor, yo digo mucho también, el amor es primero, ¿no? El amor en todas sus expresiones y en todos sus sentidos. Y eso para mí es el amor, es darte de los demás a manos llenas, y habrá quien lo sepa aceptar y habrá quienes no, y está perfecto, ¿no? Porque hay gente que está preparada y hay gente que no, por la misma historia que ha tenido cada quien, y no pasa nada. Pues yo confirmo, valido que eres una mujer muy amable, y amable, como lo dice la palabra, eres fácil de amar, eres amable. Así que me consta, Montse, me encanta lo que escucho de tu voz, y pues me encantaría reventarme el día completo platicando contigo, pero tenemos agenda. y quiero ir cerrando la conversación con preguntas rápidas. Sí. ¿Qué onda con las cucarachas? ¿Qué mensajes te han mandado últimamente? ¡Qué horror! Y fíjate que no sé quién te contó eso, pero qué horror. No. Y eso me pasa por andar platicando. Andar hablando, además. Sí, fueron muy extraño. O sea, para mí las cucarachas siempre han significado un tema como de repulsión, como de suciedad. Es algo que no puedo ver. Incluso es un animal que mi mamá no podía ver ni en pintura, ¿no? Entonces traigo mucho eso, muy cañón. Y últimamente, me pasó un episodio, digo, a raíz de que muere mi mamá, a los poquitos días aparece una cucaracha en mi casa. O sea, dije, ¿de qué me estás hablando? O sea, porque aparte, y tú me conoces, pero yo tengo un toque, ¿no? Con la limpieza y todo limpio y todo desinfecto, ¿no? Y eso viene mucho de la pandemia, pero yo ya venía medio dañada, ¿no? Entonces, eso es algo que no se me ha terminado de quitar. Entonces, a mi casa no entra ni un sobre de Amazon, ¿no? O sea, todo se queda en la puerta, todo lo saco ahí, lo lavo, o sea, ni siquiera es algo que dices, pues, viene en una bolsa. No, o sea, no hay manera. Aparte, vivo en un piso 11, o sea, no hay manera. Para que me entiendas, aquí no hay ni un mosquito, Sí. ¿no? O sea, de pronto aparece y dije, ¿qué es esto? O sea, no. Y no solo una, dos en el mismo lugar, ¿no? Yo dije, wow, ¿no? Obviamente mandé fumigar, desinfectar, todo, pero fue como muy impactante para mí porque aparte, ¿no? La persona que viene de fumigación y todo, revisó todo a la perfección, me dice, es que es rarísimo, ¿no? Rarísimo, un piso 11, un edificio. Dijo, aquí no se ve que tengas cosas acumuladas ni sucias. O sea, me dijo, no veo de dónde, ¿no? O sea, confirmó el tema de cómo es posible. Y luego, pues mi hermano estudió para sacerdote 10 años, ¿no? Al final no se ordenó, pero bueno, tuvo toda esta formación católica, es súper católico, y de pronto como que le cuesta trabajo hablar conmigo porque pues, no soy más, ¿no? De la onda espiritual, energía y todo eso, que al final es lo mismo, pero bueno, cada quien con sus bemoles. Claro. Mi hermano mismo me dice que sí está raro y me manda un significado de lo que son las cucarachas, el significado espiritual, ¿no? Y al final el significado espiritual habla de, pues te habla de la resiliencia, ¿no? Porque son los animales que han sobrevivido a cualquier tipo de cosa en el mundo, ¿no? Entonces te habla de la resiliencia, te habla de que no estás solo, ¿no? Que al final no estamos solos, ¿no? Puedes no verlo, pero no estamos solos. Y la otra es que en algunas culturas habla mucho de la transición entre la vida y la muerte. No es este tema de se está transformando, hay una transición, no estás solo y siempre vas a estar acompañado. Entonces, la verdad, me quedo con ese significado. Entonces, hoy lo veo distinto, ¿no? Claro que no me gusta darme ni una sola más. Cuando mi mamá murió también recientemente, y lo platiqué con una amiga que también tenía poco que había muerto su papá, hablamos de eso. Hablamos de señales y revelaciones que tienen que ver con animales, tienen que ver con insectos. Así que no estás sola, Montse. Sí. Y luego obviamente dije, no quiero estas señales, o sea, prefiero las mariposas, ¿no? Y también para mí es una señal, ¿no? Específicamente, pero no me manden cucarachas. ¿Qué es P-Brand? Una plataforma digital para marcas personales. ¿Es algo inventado tuyo? ¿Es algo que existe ya en el mercado? Es algo que construimos en Balloon, justamente.
con Benja, con mi socio. Es un hub digital al final que lo que hace es poner esta tecnología que utilizamos en las grandes marcas para adquirir tarjetas o créditos personales, pero puesta al servicio de las marcas personales. ¿Qué quiere decir esto? Que al final es un hub en donde te vuelvo un modelo digital exitoso. Tú que ya eres una marca digital exitosa, te vuelvo un medio digital exitoso para que seas dueño de tus audiencias más allá de tus seguidores, ¿no? Porque hoy lo que hacen muchas marcas personales, speakers, conferencistas, ¿no? Gente, emprendedores, etcétera, manejan sus redes sociales y se piensa que entre más seguidores, pues más alcance y más oportunidades tienes. Tienes 1 millón de seguidores en Instagram, dime qué haces con ellos. Cuando tú subes una historia, ni siquiera el 1 millón de tus seguidores te ve, ¿no? Porque así funciona el algoritmo. Y siempre te va a ganar el meme de la niña bailando, ¿no? Entonces y tú estás todo el tiempo trabajando para las redes sociales, que no son malas, ¿no? Pero acá lo que estamos ideando es una plataforma que te permite ser dueño de tus audiencias y más bien que las redes sociales trabajen para ti. Es un hub propio basado en tecnología en donde tú eres dueño de tus audiencias y tú inyectas información a las redes sociales para tener mayor viralidad, oportunidades y demás, pero al final, si mañana dices algo y te cierran tu cuenta, te quedas sin tus seguidores. Con P-Brand, si mañana te cierran tu cuenta, abres otra, tú eres dueño de tus audiencias. Tú sí sabes quiénes son tus seguidores, quién te fue a ver a la conferencia, quién se metió a tu curso, etcétera, ¿no? Es como poner a disposición la tecnología de los emprendedores. Está fregoncísimo, está fregón. Pues seguramente a alguien o muchos les interesará saber más, incluido yo, pero bueno, ya hablaremos al respecto. Si pudieras tener uno de los siguientes superpoderes, ¿cuál escogerías? ¿Ser invisible o volar? Volar. ¿Por qué? Porque es algo que te digo que siempre he querido, yo creo, ¿no? Porque traes ese pendiente desde la infancia. Traigo ese pendiente literal, porque aparte, y de los dos está chistoso que me lo hayas preguntado, y me salió muy natural decirte volar, porque para mí volar significa, ¿no? Llegar a nuevas alturas, ver las cosas desde otra perspectiva y agilizar cosas, ¿no? Puedes llegar más rápido, puedes tener mayor alcance. Y el tema de ser invisible, pues a lo mejor te podrías enterar de cosas que no te enterarías siendo visible, pero también traigo este tema muy, muy reciente de decir, no hay que tener nada oculto, todo debe de estar afuera. Totalmente de acuerdo contigo. Y yo, complementando lo que dices, Monse, abrirte de capa y espada te hace invencible, te hace incluso intocable, porque no tienes nada que esconder, ¿no? Y como ser humano nos equivocamos, acertamos, la cagamos, nos avergonzamos, a veces nos va bien, a veces va mal, y esa es parte de la experiencia humana, así que te coincido completamente. ¿Dónde estás parada ahora? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus coordenadas emocionales en tu vida personal y profesional? Pues te puedo decir que soy una persona que me sigo reinventando cada día, que sigo aprendiendo mucho de mí, pero que cada vez más justamente, ¿no? Como que voy encontrando mi propósito, mi camino, que creo que va mucho por lo que ya platicamos. Y sobre todo me da gusto darme cuenta que cada vez más me rodeo de gente que estamos en el mismo camino, ¿no? Gente, como dices, gente abierta, dispuesta, que ya ha recorrido cierto camino, que nos hemos enfrentado con cosas muchas veces similares, muchas veces distintas, pero pues para mí pues vamos juntos, ¿no? Vamos juntos a hacer algo de nuevo más grande que nosotros. Sí, la vulnerabilidad nos hace invencibles. ¿Qué es realmente esencial en tu vida y no negociable? Mis relaciones personales. ¿A qué me refiero? A que siempre voy a defender a capa y espada a mi gente, ¿no? Llámense amigos, familia, ¿no? La gente que es verdaderamente cercana a ti, que comparte tu día a día. Yo creo que eso. Increíble. ¿Cuál es tu prioridad en 2024? Que nuestros emprendimientos sean exitosos. Que por lo menos empiecen a generar tracción. Eso, venga. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor, Montserrat Nava. Eres un genio desconocido, resiliente y apasionado.
¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Sí, pues si quieren, LinkedIn es Montserrat Nava, ¿no? Y en Instagram como Montsen, MONTSN.digital. Buenísimo. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Que sean felices con lo que tengan. ¿Quieres decir algo más? Nada más. Bien, hasta el siguiente episodio, señores, damas y caballeros. Montserrat Nava, muchas gracias, socia, amiga, partner. Gracias a ti. Gracias por aparecer en mi camino también. De lujo. Un abrazo. Un abrazote. Hola a todos, aquí Braulio Filoteo, regresando para ofrecerte algo que no querrás perderte. Te invito a unirte a mi newsletter gratuito, Gritones Hacks. Es un micro correo semanal donde comparto 3 hacks poderosos directamente en tu bandeja de entrada. En Gritones Hacks encontrarás tips, atajos, gadgets, recomendaciones de libros, series, podcasts y trucos increíbles que han marcado la diferencia para mí y para mis invitados. Solo ve a brauliofiloteo.com, déjame tu dirección de correo y prepárate para recibir consejos que podrían cambiar tu juego. Gracias por escucharnos y espero verte pronto en la lista de Gritones Hacks. Hasta la próxima.